Buenos días, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy con nuestra reflexión correspondiente al estudio de la palabra de Dios. Hay un tema que es particularmente delicado dentro de lo que es nuestra cotidianidad. Uno de los procesos que hemos disertado, que hemos aprendido de la palabra de Dios y que hemos traído a colación en nuestras reuniones habituales es cómo se genera un pensamiento. Hemos explicado cuál es el proceso de sinapsis que se lleva al interior de nuestro cerebro y que genera inicialmente un pensamiento, posteriormente genera una idea, y que cuando nosotros tomamos esta idea y la llevamos de nuestro cerebro a nuestro corazón, entonces surge un deseo, surge un plan, y normalmente es por eso que la palabra nos hace tanto énfasis en el corazón. De hecho, citamos en algún momento que parecía haber una contradicción entre lo que establece la Biblia frente al corazón, ¿sí? Dice por allá la cita bíblica, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pero también dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es por eso, porque depende de lo que nosotros llevamos de nuestro cerebro a nuestro sentir, a nuestro corazón, a nuestra racionalidad, entonces serán, obviamente, nuestros procedimientos, serán nuestras ideas, serán nuestros procesos de vida. Entonces, nuestra reunión de hoy está enfocada a cómo estamos viviendo nuestra vida conforme a nuestros pensamientos. Por eso nos entregamos, Padre, a ti en este día, en esta hora. A pesar de nuestras cargas, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, Padre. A ti nos allegamos a tu trono de misericordia, Señor, en agradecimiento por esta oportunidad de acercarnos a ti y a tu palabra. En agradecimiento, Señor, por el día que nos permites, por nuestros seres amados, por esta oportunidad, Señor, de glorificarte, amarte y adorarte a través de nuestra existencia. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Ten misericordia de nosotros, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu para que la temática que desarrollamos en este día sea de tu agrado, sea conforme a tu palabra y tu designio. Clamamos, Señor, para que aparte de nosotros ideas preconcebidas, para que aparte de nosotros la necedad de nuestro pensamiento y egoísmo. Señor, a ti oramos y a ti clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Yo les invito a que veamos inicialmente un sustento bíblico que nos va a ayudar tremendamente en esta disertación. Y les invito a que vamos al libro de los Proverbios, al capítulo 23 y concretamente al versículo 7. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Es así como de la versión Reina Valera de 1960, Proverbios 23, 7 dice claramente: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que necesitamos
recordar, tener muy presente, es la parte inicial del versículo. Y que tiene que ver precisamente, es inherente de una manera totalmente clara y taxativa, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Wow. En otras palabras, una persona no es, como nos han dicho, lo que come. Una persona es lo que piensa. Como es su pensamiento, así es su corazón, luego así son sus obras. Vamos a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, en la versión Reina Valera, nos da una clave muy interesante. Y es una clave que nos va a discernir en nuestros pensamientos. A veces llenamos nuestras cabezas de mucha basura. Y empezamos a pensar necedades. Luego nuestro corazón se hace un corazón necio. Y nuestras obras son necedades. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Que para mí es una cosa extraordinaria. Dice, epístola de Pablo, capítulo 4, versículo 8, en la versión Reina Valera 60, dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, está hablando Jesucristo, esto así. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo que yo me atrevería a pensar. Es un mensaje a prueba de voz. Esto es un mensaje a prueba de mentes necias, ociosas y desocupadas. O sea, es contundentemente claro, claramente está establecido qué es lo que usted debe poner en su cabeza, en su mente. Y hay que tener cuidado porque en algún momento nos podemos extraviar y extraviar muy feo. ¿Por qué? Porque mucha gente va a pensar que esto es lo que se llama repetición convictiva, ¿sí? Y que es algo de la nueva era y el manejo de energías. Y esto no tiene nada que ver con eso. Eso es contrario a la palabra de Dios. Una cosa es que yo me agarre a repetir como una grabación, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eso es una cosa. Estoy aliviado, estoy aliviado, estoy aliviado, estoy aliviado, estoy aliviado. Un momento. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia le está diciendo claramente que imite lo que usted le vio, le escuchó, le creyó
a Jesucristo a través de sus pensamientos. Piense en, la Biblia muy clara le da como 7 elementos. Piense en las cosas justas, piense en las cosas buenas, piense en las cosas amables, piense en las cosas nobles, piense en las cosas de paz, todo lo que sea de buen nombre, donde haya una virtud, en eso ponga su mente. Piense lo que es verdadero, piense lo que es honesto. Y hoy en día nuestra formación social parece haber enseñado lo diametralmente opuesto. Piense cómo le va a sacar un peso al otro. Piense cómo va a evadir los impuestos. Piense cómo va a sacar plata de esa situación. Piense mal del otro, porque el que da primero da 2 veces. Delante de mí, la nariz. ¿Mm? El avispado vive del bobo. No, mi hijo, cuando usted vaya, yo voy y vengo. ¿Qué le pasa? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hombre prevenido vale por 2, 3, 4, 5. Y Dios le está diciendo, si usted se adhiere a mí, a Jesucristo, usted no vale por todos, vale por la creación entera. Usted necesita un plan B. Con Dios no hay plan B, porque el plan A, que es Dios, nunca falla. ¿Para qué necesita un plan B? No necesita plan B con Dios. Por prevenido, vale por 2, le dijeron a uno en la casa. Yo pensaría un poco diferente. Yo me atrevería a pensar, hombre con Dios, lo vale todo. ¿Por qué nos da tanta dificultad entender la palabra de Dios? Ah, ya. ¿Usted ha visto los videos de reggaetón? ¿Usted ha visto lo que muestran las noticias? ¿Usted ha visto lo que pasa en el mundo? ¿Usted ha escuchado que medio mundo está para comerse a otro medio? Es una cuestión de elegir en qué mitad quiere estar. ¿Mm? ¿Usted ha oído esa canción que dice, bueno, una canción de salsa? Voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida. ¿Sí? Bueno, sí, muy bacana y todo, pero eso no tiene nada que ver con eh, lo que dice la palabra de Dios. De manera que las cosas del mundo pueden ser muy bonitas, muy agradables, muy alentadoras, pero lamentablemente son diametralmente opuestas a las cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros estamos en el mundo y Jesucristo le pide al Padre que nos guarde del mundo. No nos dice en su palabra, Padre, te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, cuando nosotros nos metemos en un mundo de rumba, de placer, de disfrute, de vivir la vida, que no es sino una, de que hay que vivir como no sea posible, disfrutar cada momento, vívelo hoy, ¿sí? Como si fuera el último día. Eh, Estamos dejando de lado el pensamiento que Dios nos da. Yo creo que esta reflexión, pues además de lo que pueda significar para cada uno de ustedes, eh, particularmente a mí me genera una, un tremendo sinsabor, si cabe la palabra,
que cabe el texto, un sinsabor, un agridulce, porque muchas veces uno lleva a su mente pensamientos que nada que ver con la palabra. Estamos ocupados pensando en cómo progresar, cómo crecer en el mundo, cómo hacemos para ser más. Y a la verdad, pues yo pensaría que es mucho más importante crecer, progresar en la palabra de Dios, que progresar en las cosas del mundo. Es simplemente una apreciación, ¿no? Eh, pensaría que no es tan simple como querer el bienestar acá a costa de lo que pensamos y lo que hacemos, porque se nos endurece el corazón. ¿De dónde viene la corrupción? De ahí, el corazón endurecido. ¿De dónde viene la muerte, los celos, la venganza? De lo que metemos en nuestra cabeza y llevamos a nuestro corazón. Es tremendamente fuerte y triste ver vidas que se tornan miserables solo por querer estar más allá de los demás, ir a la delantera. Cuando Dios nos está pidiendo, no importa si está de último. Si yo estoy con ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Mm? No importa si el mundo se une en mi contra. Dios y yo somos mayoría. Y esto es algo que da mucha dificultad a aprender. Mucha. Porque es irnos contra el mundo de cabeza. Uno tiene que aprender a escoger qué es lo que mete en su cabeza. Como su cuerpo es templo del Espíritu Santo, como usted no es su dueño, usted tiene que revisar qué entra en su mente, en sus ojos, en su boca, en su cuerpo, en su corazón. Y eso es lo que no nos gusta, porque precisamente es a través de sus ojos, de su boca, de su cuerpo, de su mente y de su corazón que el mundo entra en usted. Les propongo que vamos al libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice, Proverbios 4, 23, la cita de la que hablábamos ahora en la introducción de nuestra temática. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya sabemos por qué mana la vida de él, pero también de él mana la muerte. Porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Wow. Vamos ahora al libro de Romanos. Romanos 7, 25. El libro de Romanos 7, 25. Tiene un mensaje tremendo. Y es un complemento muy similar al que veíamos ahora de Filipenses. Ya va a ver. Vamos, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 25. Es el último versículo del capítulo, entre otras cosas. En la versión Reina Valera
esta cita bíblica, dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mejor dicho, con ese versículo quedamos chapaleando. ¿Por qué? Porque de aquí surge un tema que en los primeros libros de la epístola de Pablo a los Romanos se convierte en un elemento trascendente, muy duro, y es el juicio al hombre. Y aquí hay un elemento que es taxativamente fuerte, les decía, y es el hecho de que las obras no salvan a nadie, mas vosotros sois salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie, pero las obras sí condenan. Entonces tenga usted mucho cuidado de que lo que mete aquí llega a su corazón y lo pone por obra, porque eso es lo que lo va a condenar, no lo que lo va a salvar. Y de este colorario hemos disertado y hemos hablado mucho, precisamente porque algunas religiones, como los romanistas, establecen que hay que hacer buenas obras para llegar al cielo. Y entonces sacan el texto de Santiago y lo restregan por todas partes y dicen, sí, claro, mire, muéstrame tus obras y te mostraré la fe, ¿sí? La fe es consecuencia de las obras. Es totalmente al contrario lo que establece el resto de la Biblia. Como yo tengo fe, como yo tengo a Dios en mí, consecuencia de estar y tener a Dios, yo hago buenas obras. Queda claramente establecido aquí en Romanos 7:25. Absolutamente claro. Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo. Jesús pagó por mis faltas. Y por eso dice, así que, coma, en otras palabras, en consecuencia de ello, coma, así que, o como dirían los abogados, así las cosas, yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Y termina el versículo de una manera, wow, dolorosa, más con la carne a la ley del pecado. Es claro que nuestros pensamientos tienen una incidencia directa sobre lo que hacemos. Y que son nuestros pensamientos los que indiscutiblemente reflejan quiénes somos. Y eso es bastante delicado, porque si yo tengo claridad sobre esto, eso quiere decir que yo tengo que vigilar celosamente qué es lo que estoy metiendo en mi cabeza. Ahora bien, lo que usted mete en su cabeza normalmente está tiznado, está pigmentado de lo que usted percibe. Por eso hablábamos ahora, usted que escucha, usted que ve, usted que lee, usted anda leyendo el Q, usted anda oyendo reggaetón, usted anda viendo RCN, Caracol, anda viendo noticias, novelas,
¿Mm? ¿Qué podrá haber en esa cabeza, por Dios? Y no tengo nada contra ninguna de estas entidades. Son cosas del mundo. Pero usted debe guardarse de ellas. Debe guardarse de ellas. Si es que realmente le interesan las cosas de Dios. Si las cosas de Dios en verdad no le importan, adelante ya. Estamos en un mundo libre. Hágale. Ah, es que yo creo en Dios a mi manera. Suerte con eso. Ok. Por último, vamos al libro de Marcos, al Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Acuerden, segundo libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas 4. Mateo, Marcos, Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Ahora sí. Vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960 del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí ocurre una cosa escalofriante. Y es que Jesucristo de una forma magistral combina el pensamiento con la fe. ¡Wow! Yo no hago más que orar y a mí no se me cumple lo que yo pido. ¿Qué le pasa a Dios? Ya vimos cuál es el problema. Ya vimos que nosotros somos lo que pensamos en la vida. Ya vimos en qué hay que pensar. Acabamos de ver en la palabra. Después vimos la incidencia que tiene ese pensamiento en nuestra vida final o vida definitiva. Y ahora Jesucristo mismo nos dice, como usted está pensando en eso que yo le dije, de la manera en que yo le dije, ahora, si usted eso lo mezcla con oración y fe, lo que usted pida, eso será hecho. Los seres humanos queremos es esta última parte, que lo que usted pida, eso es. Y en muchas iglesias, incluso de denominación protestante cristiana, le dicen a uno, no, está escrito, le dice, os dará, mire, dice que si usted pide con fe, será hecho. Venga, ¿y qué pasó de ahí para atrás con los otros puntos? ¿Usted qué tiene llena esa cabeza? ¿Mm? ¿Se le olvida que Dios puede ver sus pensamientos? ¿Se le olvida que Dios sabe sus pensamientos? ¿A usted quién le dijo que ser hijo de Dios era darle órdenes al Padre para saciar su egoísmo y su voluntad? No confunda las cosas. Usted es hijo de Dios y usted ora al Padre para cumplir la voluntad del Padre, no la suya. Volvemos al libro de Santiago.
Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deseos. Ahora bien, antes de pedir, ¿usted qué metió en esa cabeza? Ah, se da cuenta de la cadena, cómo se va armando una cadena que va llevando a unas consecuencias muy claras. A la verdad, yo revisaré y seguiré revisando lo que estoy poniendo en mi cabeza. Le invito a que usted haga algo similar. Por último, vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Listo. Vamos a la versión Reina Valera, que es la que hemos elegido para nuestra reunión al día de hoy. Isaías capítulo 26, versículo 3. Este texto dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Usted ha visto una conclusión más espectacular que esta? Ahí sí, guau, re guau. Tremendo. La repito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis queridos hermanos, hermanas, revisemos celosamente, meticulosamente, qué es lo que estamos poniendo en nuestro interior, en qué estamos pensando. Escuchemos la palabra de Dios, grabemos la palabra de Dios, y esforcémonos por vivir conforme a la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, les ministre y sea su misericordia sobre todos nosotros.